Buenas mis amores, soy Simona, la otra tía del Gran Master Gorila, y me ha pedido que les explique detalladamente los puntos más actualizados sobre el caso de la pequeña Kim de Mexicali, pero sobre todo que les recuerde que él siempre se ha roto el lomo por traerles los mejores Master análisis, así que mínimo dejen su like y compartan este video. En situaciones de abuso dentro de instituciones educativas, como la que involucra a Eliseo, es común que los abusadores no actúen solos, sino que cuenten con el apoyo o la complicidad de otros miembros del personal. Este apoyo puede manifestarse en diferentes formas, desde la omisión de denuncias hasta la manipulación activa de pruebas y testimonios. Kim ha mencionado a la otra maestra, lo que sugiere que no solo había un maestro, Eliseo, involucrado, sino también otra figura femenina que participó en el encubrimiento o posiblemente en los abusos mismos. Esta referencia podría ser clave para desentrañar una estructura más amplia dentro del sistema educativo que permitió que los abusos continuaran sin ser detectados durante tanto tiempo. Características y perfil de la otra maestra. Relación de cercanía con Eliseo. Complicidad directa o relación personal. La primera hipótesis sugiere que esta maestra podría haber tenido una relación cercana, personal o profesional, con Eliseo. En casos de abuso sistemático, los abusadores suelen tener cómplices que, por diversas razones, están dispuestos a ayudar a ocultar sus crímenes. Esta relación cercana podría ser profesional, colegas con confianza mutua, o incluso personal, una relación afectiva o de subordinación. Si comparten una relación personal, esta maestra podría estar motivada por un sentido de lealtad o temor a las consecuencias de exponer a Eliseo. Manejo de la escena del abuso. Limpiando junto con Eliseo. El término limpiando que Kim utiliza podría interpretarse de varias formas. Podría ser literal, sugiriendo que esta maestra estaba ayudando a borrar evidencias físicas del abuso, como rastros de actividad o pruebas, o metafórico, refiriéndose a la limpieza de la narrativa o manipulación de los hechos. Si esta maestra estaba manipulando el entorno para proteger a Eliseo, significa que tenía un conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo, lo que la convertiría en una cómplice directa del encubrimiento. Manipulación de pruebas. Es muy probable que esta maestra haya tenido acceso directo a las áreas donde ocurrieron los abusos, lo que le permitió facilitar el encubrimiento al eliminar cualquier rastro que pudiera incriminar a Eliseo. Si esta maestra ayudó a limpiar la escena del abuso, indica una profunda implicación en los hechos. Posición de poder y control institucional. Figura de autoridad en la escuela. Si esta maestra tenía un rol relevante o de autoridad en la escuela, podría haber utilizado su posición para silenciar a posibles testigos o para manipular a otros maestros y estudiantes, asegurándose de que el abuso no fuera denunciado. En muchos casos de abuso institucional, los perpetradores y sus cómplices suelen tener cargos que les permiten influir en la estructura de poder de la institución. Capacidad para evitar denuncias. Es posible que esta maestra tuviera la capacidad de silenciar denuncias o incluso de evitar que los padres o los mismos estudiantes percibieran lo que estaba ocurriendo. Si tenía acceso a los estudiantes y confianza de otros miembros del personal, pudo haber utilizado su autoridad para encubrir los hechos y evitar que el abuso se expusiera rápidamente. Motivaciones personales o presión. Miedo a represalias. Es posible que esta maestra no actuara por voluntad propia, sino que fuera manipulada o coaccionada por Eliseo o por otros dentro del sistema educativo. Podría haber temido perder su trabajo, enfrentar represalias personales o incluso ser chantajeada para mantener su silencio. En casos de abuso institucional, es común que aquellos que inicialmente no son cómplices directos terminen cediendo a la presión de proteger a sus colegas para evitar ser marginados o expulsados. Implicación personal. En un escenario más oscuro, esta maestra podría estar directamente implicada en los abusos junto con Eliseo. Si ambos participaron activamente en los abusos, su participación en el caso es mucho más grave. No solo estaría ayudando a encubrir, sino que también podría haber sido una perpetradora activa, lo que ampliaría la magnitud del problema y la implicación de más personas dentro del sistema educativo. Participación en una red de encubrimiento. Parte de una red de abusadores. Si asumimos que Eliseo no actuaba solo, es muy posible que esta maestra formara parte de una red más grande de abuso y encubrimiento dentro de la escuela o incluso del sistema educativo en general. En muchos casos, los abusadores se rodean de otros adultos que comparten la misma conducta delictiva o que, por miedo, terminan participando en el encubrimiento. Esta red podría incluir más maestros o personal administrativo que, de una forma u otra, estaban al tanto de lo que sucedía. Protección institucional. Esta maestra también podría haber sido protegida por la misma institución, si ésta cuenta con una estructura corrupta o una cultura de impunidad donde las denuncias de abuso no son tomadas en serio.
La falta de una respuesta adecuada por parte de la septiembre o las autoridades podría indicar que hay más implicados en los niveles más altos del sistema. La otra maestra sería una persona clave en la estructura de complicidad que permitió que los abusos de Eliseo pasaran desapercibidos por tanto tiempo. Es muy probable que tenga una relación cercana con Eliseo, ya sea de confianza profesional o personal, lo que la llevó a participar activamente en el encubrimiento. Su presencia durante los hechos indicados por Kim sugiere que estaba consciente y posiblemente involucrada en los abusos. Su rol podría estar enfocado en limpiar tanto las pruebas físicas del abuso como en manejar la narrativa dentro de la escuela para que Eliseo no fuera denunciado rápidamente. También podría estar implicada en una red de abusadores o al menos en una estructura institucional que facilita el encubrimiento de estos delitos, aprovechando su posición de poder o su cercanía con Eliseo para evitar que se descubran los hechos. Características probables de la otra maestra. Cercana a Eliseo, con un lazo de confianza que puede ser profesional o personal, motivada por la lealtad o el miedo. Figura de autoridad, alguien con suficiente poder dentro de la escuela para tener acceso a los hechos y la capacidad de encubrirlos. Encubridora activa, directamente involucrada en la limpieza de las pruebas o en la manipulación de la narrativa para proteger a Eliseo. Posible cómplice en la red, participante de una red más grande dentro del sistema educativo que facilita los abusos. La otra maestra no es solo una observadora pasiva de los hechos, sino un elemento crucial en la complicidad que rodea el caso de Kim. Su relación con Eliseo y su capacidad para encubrir o desviar la atención es clave para entender cómo los abusos continuaron ocurriendo sin ser detectados. Las autoridades deben centrar su atención en identificar su identidad y rol dentro de este esquema para desmantelar cualquier red de abuso que pueda existir. Desaparición de Eliseo y su impacto en el proceso judicial. Estrategia de evasión. Eliseo podría haber desaparecido deliberadamente para evitar enfrentar las acusaciones, sabiendo que su ausencia complicaría la judicialización del caso. Coacción externa. Existe la posibilidad de que fuerzas externas hayan presionado a Eliseo para que desaparezca, ya sea por miedo a represalias o por intereses ocultos que buscan protegerlo. Movimientos recientes. ¿Qué registros de movimientos recientes de Eliseo existen? ¿Hay indicios de viajes, cambios de residencia o comunicaciones sospechosas antes de su desaparición? Red de apoyo. ¿Quiénes son las personas cercanas a Eliseo que podrían haber facilitado su desaparición? ¿Existen indicios de una red de apoyo que lo esté protegiendo? Motivaciones personales. ¿Qué factores personales, como problemas financieros, familiares o de salud, podrían haber influido en la decisión de Eliseo de desaparecer? La desaparición de Eliseo añade una capa de complejidad al caso, ya que impide su presencia para enfrentar las acusaciones y presentar su versión de los hechos. Esto podría interpretarse como una señal de culpabilidad, ya que generalmente las personas inocentes no temen a las consecuencias legales. Sin embargo, es importante considerar todas las posibilidades y no apresurarse a conclusiones sin evidencia suficiente. Investigación proactiva. Las autoridades deben intensificar la búsqueda de Eliseo, utilizando todas las herramientas disponibles, como rastreo digital, colaboraciones internacionales y revisiones de registros financieros. Protección a la víctima. A pesar de la desaparición de Eliseo, es crucial continuar brindando apoyo psicológico y legal a Kim y a otras posibles víctimas, asegurando que no queden desprotegidas. Utilización de redes sociales y hashtags para la movilización social. Presión pública. El uso de hashtags como Gato Todos Somos Kim busca generar una presión pública que incite a las autoridades a actuar con mayor celeridad y seriedad. Desinformación coordinada. Existe la posibilidad de que ciertos grupos intenten manipular la narrativa del caso, difundiendo información falsa para proteger a Eliseo o desacreditar a la víctima. Alcance real. ¿Cuál es el verdadero alcance de la campaña en redes sociales? ¿Está generando una movilización masiva o se limita a un grupo reducido de seguidores? Orígenes del hashtag. ¿Quiénes están detrás de la creación y promoción del hashtag? ¿Son principalmente defensores de la víctima, o hay presencia de grupos que buscan proteger a Eliseo? Impacto en la opinión pública. ¿Cómo está influyendo esta movilización en la percepción pública del caso? ¿Está aumentando la empatía hacia la víctima o creando una división de opiniones? Las redes sociales son herramientas poderosas para la difusión de información y la movilización social. Sin embargo, también pueden ser espacios propensos a la desinformación y la polarización. Es esencial analizar quiénes están detrás de la promoción de ciertos hashtags y qué tipo de información están compartiendo.
Educación sobre desinformación. Es fundamental educar al público sobre cómo identificar información verídica y desinformación, fomentando una cultura de verificación de hechos antes de compartir contenido. Monitoreo activo. Las autoridades y defensores de la justicia deben monitorear activamente las redes sociales para identificar y contrarrestar campañas de desinformación que puedan obstaculizar el proceso judicial. Denuncias de abusos múltiples y la posible existencia de una red de abusadores. Patrón de conducta. El liceo podría no actuar de manera aislada, sino que ser parte de una red más amplia de individuos que cometen abusos sexuales en el sistema educativo. Falta de supervisión. La existencia de múltiples denuncias sugiere una posible falta de supervisión y control dentro del sistema educativo, permitiendo que estos abusos continúen sin ser detectados ni sancionados. Cuestionamientos profundos. Número de víctimas. ¿Cuántas víctimas adicionales existen aparte de Kim y el pequeñito mencionado? ¿Existen denuncias no reportadas debido al miedo a represalias o a la falta de confianza en las instituciones? Vínculos entre abusadores. ¿Hay indicios de que otros abusadores dentro del sistema educativo estén conectados de alguna manera con el liceo? ¿Existen patrones comunes en las denuncias que puedan vincular a varios individuos? Respuesta institucional. ¿Cómo han respondido las instituciones educativas a las múltiples denuncias? ¿Se han implementado medidas preventivas y de protección adecuadas? La posibilidad de una red de abusadores dentro del sistema educativo es alarmante y requiere una investigación exhaustiva. La identificación de múltiples víctimas indica que podría haber un patrón sistemático de conducta inapropiada, lo que sugiere fallos en la supervisión y la aplicación de protocolos de seguridad. Investigación integral. Es esencial que las autoridades realicen una investigación integral que abarque todas las denuncias, identificando posibles conexiones entre los abusadores y evaluando la eficacia de los protocolos institucionales. Implementación de protocolos rigurosos. Las instituciones educativas deben adoptar y cumplir estrictamente protocolos de prevención y respuesta ante denuncias de abuso, incluyendo capacitación continua para el personal docente y administrativo. Desconfianza hacia las instituciones educativas y judiciales. Falta de transparencia. La inacción y la falta de comunicación efectiva por parte de la Septiembre y la Procuraduría de la Defensa de Menores han generado una desconfianza profunda en estas instituciones. Cultura de impunidad. Existe una percepción de que las instituciones educativas y judiciales permiten la impunidad de abusadores como el liceo, lo que desmotiva a otras víctimas a denunciar. Cuestionamientos profundos. Transparencia de procesos. ¿Qué tan transparentes son los procesos internos de la Septiembre y la Procuraduría de la Defensa de Menores en el manejo de denuncias de abuso sexual? Testimonios de otras familias. ¿Hay testimonios de otras familias que hayan experimentado negligencia institucional al denunciar abusos sexuales en el sistema educativo? Reformas propuestas. ¿Qué reformas se están proponiendo o implementando para mejorar la respuesta institucional ante denuncias de abuso? La desconfianza en las instituciones educativas y judiciales puede perpetuar un ciclo de abuso y silencio, ya que las víctimas pueden sentir que sus denuncias no serán tomadas en serio o que serán desestimadas. Es crucial identificar y abordar las causas subyacentes de esta desconfianza para restaurar la fe en las instituciones responsables. Auditorías independientes. Realizar auditorías independientes de los protocolos y acciones de la Septiembre y la Procuraduría de la Defensa de Menores para identificar y corregir fallos institucionales. Campañas de sensibilización. Implementar campañas de sensibilización que informen a las víctimas sobre sus derechos y los canales adecuados para denunciar abusos, fomentando una cultura de transparencia y responsabilidad. Manipulación y desinformación en redes sociales. Desinformación coordinada. Grupos organizados podrían estar difundiendo información falsa para proteger al liceo o desacreditar a la víctima, utilizando tácticas de manipulación en redes sociales. Protección de la imagen pública. La creación de perfiles falsos y la propagación de rumores buscan mantener una imagen pública positiva del liceo, dificultando la percepción objetiva del caso. Cuestionamientos profundos. Origen de la desinformación. ¿Quiénes son los responsables de difundir desinformación en apoyo al liceo? ¿Tienen alguna conexión con él o con instituciones que buscan protegerlo? Impacto de la desinformación. ¿Cómo está afectando la desinformación en la opinión pública y en el avance del proceso judicial? ¿Está creando dudas infundadas sobre la culpabilidad del liceo? Estrategias de contrarresto. ¿Qué medidas están tomando las autoridades y los defensores de la víctima para contrarrestar la desinformación y proteger la integridad del caso?
La manipulación de la información en redes sociales puede tener un impacto significativo en la percepción pública y en la justicia del caso. La desinformación no solo dificulta la búsqueda de la verdad, sino que también puede causar daños adicionales a la víctima y a su familia, aumentando su sufrimiento y estrés. Monitoreo activo de redes sociales. Implementar sistemas de monitoreo para identificar y desmantelar campañas de desinformación, colaborando con plataformas de redes sociales para eliminar contenido falso. Difusión de información verificada. Utilizar canales oficiales para difundir información verificada y transparente sobre el caso, asegurando que el público reciba datos precisos y confiables. Estrategias de defensa de Eliseo. Negación y culpa a terceros. Estrategia de defensa. Eliseo está utilizando tácticas de negación y culpabilización de terceros para desviar la atención de las acusaciones y generar dudas razonables sobre su culpabilidad. Manipulación emocional. Estas estrategias buscan manipular la percepción pública y judicial, presentando a Eliseo como una víctima de acusaciones infundadas o malinterpretadas. Consistencia de las declaraciones. ¿Existen inconsistencias en las declaraciones de Eliseo que puedan ser utilizadas para desacreditar su defensa? Evidencia de culpa de terceros. ¿Qué evidencia respalda las alegaciones de Eliseo de que terceros son los verdaderos responsables de los abusos? Impacto de la negación. ¿Cómo está afectando la negación de Eliseo a la percepción pública y a la confianza de la víctima en el proceso judicial? Las tácticas de negación y culpar a terceros son comunes en defensas legales que buscan crear dudas razonables sobre la culpabilidad del acusado. Estas estrategias pueden complicar el proceso judicial, ya que desvían la atención de las pruebas concretas y fomentan la polarización de opiniones. Contrarréplicas basadas en evidencia. Es fundamental que la defensa de la víctima presente pruebas sólidas y testimonios consistentes para contrarrestar las tácticas de negación y culpabilización de Eliseo. Evaluación crítica de testimonios. Analizar críticamente los testimonios y declaraciones de Eliseo y sus defensores para identificar posibles inconsistencias y fortalecer el caso de la víctima. Impacto emocional y necesidad de apoyo integral para la víctima. Trauma profundo. Kim, la víctima, está experimentando un trauma severo que requiere intervención psicológica especializada para su recuperación y bienestar continuo. Reintegración escolar. La reintegración de Kim al entorno escolar es crucial para su recuperación, pero requiere un entorno seguro y de apoyo que garantice su bienestar emocional y físico. Tipo de apoyo psicológico. ¿Qué tipo de terapia está recibiendo Kim actualmente? ¿Está recibiendo atención especializada que aborde su trauma de manera efectiva? Medidas de protección en la escuela. ¿Qué medidas se están implementando en la escuela para proteger a Kim y prevenir futuros incidentes de abuso? Seguimiento a largo plazo. ¿Existe un plan de seguimiento a largo plazo para asegurar que Kim continúe recibiendo el apoyo necesario después de su reintegración escolar? El abuso sexual infantil tiene efectos duraderos en el desarrollo emocional y psicológico de la víctima. Es esencial que Kim reciba apoyo psicológico continuo y que se implementen medidas de protección en su entorno escolar para asegurar su bienestar y prevenir futuros traumas. Programa de apoyo integral. Desarrollar un programa de apoyo integral que incluya terapia psicológica, apoyo educativo y medidas de protección en la escuela para Kim. Capacitación del personal escolar. Capacitar al personal escolar para reconocer y responder adecuadamente a signos de abuso, creando un entorno seguro y de confianza para Kim y otros estudiantes. Omisión y retrasos en la judicialización del caso. Negligencia institucional. La falta de acción oportuna por parte de la Septiembre y la Procuraduría de la Defensa de Menores puede ser indicativa de negligencia institucional o de una cultura de impunidad que permite que los abusadores escapen de las consecuencias legales. Falta de recursos. Las instituciones podrían estar enfrentando una falta de recursos o personal capacitado para manejar adecuadamente denuncias de abuso sexual, lo que contribuye a los retrasos en la judicialización del caso. Razones de los retrasos. ¿Cuáles son las razones específicas detrás de los retrasos en la judicialización del caso de Kim? ¿Existen políticas internas que impiden una acción rápida y efectiva? Comparación con otros casos. ¿Cómo se han manejado otros casos similares en el pasado? ¿Hay un patrón de omisión o retraso que sugiere una falla sistémica? Acciones correctivas. ¿Qué acciones están tomando los abogados y defensores de las víctimas para acelerar el proceso judicial y asegurar que se haga justicia de manera eficiente? La omisión y los retrasos en la judicialización de casos de abuso sexual infantil no solo prolongan el sufrimiento de las víctimas, sino que también minan la confianza en las instituciones encargadas de proteger sus derechos.
Es crucial identificar y abordar las causas de estos retrasos para prevenir la impunidad y garantizar que las víctimas reciban la justicia que merecen. Auditorías y supervisión externa. Implementar auditorías independientes para evaluar los procesos internos de la Septiembre y la Procuraduría de la Defensa de Menores, identificando y corrigiendo fallos que contribuyen a los retrasos. Abogacía y presión pública. Utilizar la movilización social y la presión pública para instar a las autoridades a actuar con mayor celeridad y transparencia en la judicialización de casos de abuso sexual infantil. Presunta influencia de grupos de apoyo a Eliseo en redes sociales. Manipulación coordinada. Grupos organizados en redes sociales podrían estar coordinando la defensa de Eliseo, difundiendo información falsa y atacando a la víctima para proteger la imagen del acusado. Alianzas ocultas. Es posible que haya alianzas ocultas entre Eliseo y ciertos individuos o grupos que buscan manipular la opinión pública a su favor. Identidad de los grupos. ¿Quiénes son los miembros y líderes de estos grupos de apoyo a Eliseo en redes sociales? ¿Tienen conexiones directas o indirectas con él? Contenido difundido. ¿Qué tipo de contenido están compartiendo estos grupos? ¿Están presentando información verídica o están difundiendo desinformación deliberadamente? Impacto en el proceso judicial. ¿Cómo está afectando la presencia de estos grupos en redes sociales el avance del proceso judicial y la percepción pública del caso? La existencia de grupos de apoyo a Eliseo en redes sociales puede tener un impacto significativo en la percepción pública del caso, creando una narrativa que favorece al acusado y desacredita a la víctima. Esto no solo dificulta la justicia, sino que también perpetúa la desinformación y el estigma hacia las víctimas de abuso sexual infantil. Colaboración con plataformas de redes sociales. Trabajar estrechamente con plataformas como Facebook, Twitter e Instagram para identificar y eliminar contenido falso o manipulador que busque proteger a Eliseo. Educación y sensibilización. Implementar campañas de sensibilización que eduquen al público sobre los peligros de la desinformación y fomenten una cultura de apoyo hacia las víctimas y no hacia los abusadores. El caso de Kim y Eliseo revela una serie de dinámicas complejas y preocupantes que involucran manipulaciones institucionales, estrategias de defensa agresivas y una red de apoyo que dificulta la transparencia y la justicia. Desde una perspectiva legal, psicológica y social, es fundamental abordar estos elementos con sensibilidad y rigor para asegurar que las víctimas reciban el apoyo necesario y que se implementen medidas efectivas para prevenir futuros abusos. Investigación exhaustiva y transparente. Intensificar la búsqueda de Eliseo y realizar investigaciones exhaustivas sobre sus conexiones y posibles apoyos. Monitoreo y contrarresto de desinformación. Implementar medidas para identificar y contrarrestar campañas de desinformación en redes sociales, asegurando que el público reciba información verificada y objetiva. Fortalecimiento de protocolos institucionales. Desarrollar y aplicar protocolos más rigurosos en las instituciones educativas para prevenir y responder a denuncias de abuso sexual infantil. Apoyo integral a las víctimas. Proporcionar a Kim y a otras posibles víctimas acceso a terapias especializadas y un entorno escolar seguro, fomentando su recuperación y bienestar continuo. Reformas legales y educativas. Implementar reformas legales y políticas que fortalezcan la protección de las víctimas y aseguren que los abusadores enfrenten consecuencias legales inmediatas y severas. Es imperativo que todas las partes involucradas, desde abogados y defensores de víctimas hasta autoridades educativas y judiciales, trabajen de manera coordinada para garantizar que se haga justicia y que se proteja a las futuras generaciones de posibles abusos. Solo a través de un esfuerzo conjunto y una intervención multidisciplinaria se podrá desentrañar la complejidad de este caso y establecer precedentes que fortalezcan la protección de los derechos y el bienestar de los niños en entornos educativos. Recuerden dejar su like, compartir este video pero sobre todo sus manos en oración.